Renzo Reyardo, que está liderando la opinión pública con respecto a quién va a ser el próximo alcalde de Lima. Él no tiene claro si va a ser todavía candidato o no, pero yo voy a tratar de escarbar a ver que me dé una respuesta. Y por supuesto vamos a aprovechar su presencia para hablar de seguridad ciudadana, porque saben que Renzo Reyardo es un hombre que maneja muy bien el tema y además que ha sufrido en carne propia pues la beligerancia de la ciudad. Y luego vamos a tener un debate que ustedes no se pueden perder. Como saben, se ha propuesto que las farmacias y que las farmacéuticas tengan un límite en el precio en el cual venden los medicamentos. Entonces, el excongresista Jaime Delgado va a defender esta posición y el abogado, el experto en políticas públicas, Andrés Calderón, periodista además, va a defender la posición contraria y yo voy a dedicarme a moderar. Pero antes, y como hemos venido haciendo ya en los últimos días y se nos va haciendo costumbre, vamos a revisar el tema del día, tema para que me tengo que poner lentes porque ya los abriles me han golpeado. Y es que el señor alcalde de Chorrillos ha dado unas declaraciones un poco grotescas, vamos a decir, sin ningún eufemismo, y dijo esto, y ahora vamos a entender por qué dijo esto. Él dijo que nosotros hemos procurado trabajar lo mejor. Chorrillos es muy grande, puede haber habido este tipo de problemas, pero yo atiendo lunes y martes a todas las personas. ¿Por qué no han venido y se han quejado? Y luego tiene otra declaración que está en pantalla ahora que dice: tenemos que darle gracias a la Municipalidad de Chorrillos que con mi gobierno hemos podido hacer tantas pistas, estadios y obras. Esto es la respuesta que brinda el señor Miyashiro a una nota que vamos a presentarles a continuación para que se enteren qué fue lo que sucedió. Así está el Parque Quiñones en la segunda zona de Las Delicias de Villa en Chorrillos. El viernes un niño de 8 años murió aplastado por un arco de fútbol que tenía las bases corroídas por el óxido. 3 días después, nadie de la Municipalidad de Chorrillos se hizo presente. En ningún momento, ni un representante, ni siquiera para darme un sentido pesa de la pérdida de mi hijo. La losa deportiva sigue siendo un peligro. Vean cómo está esta losa deportiva. Por acá juegan niños. En esta zona vean ustedes cómo están estos fierros. El año pasado en América Noticias denunciamos el mal estado de los parques infantiles de Chorrillos, pero las autoridades ediles parece que no les importó. Completamente descuidados están los parques en el distrito de Chorrillos. Vemos una madera que está completamente rota. Cualquier niño podría sufrir un accidente tanto en este lugar como en este, donde el plástico se ha levantado. Ahora los juegos se siguen destruyendo. Observen cómo están estas barras paralelas. Si un niño sube, simplemente lo que va a pasar es esto. No tiene nada de estabilidad. Estas son las bases del pasamanos. Y están totalmente oxidadas. Entonces esta base se puede caer en cualquier momento. Por falta de mantenimiento. ¿Hace cuánto tiempo que no mantiene mantenimiento? Esto tiene varios años. Otro de los juegos peligrosos están en el parque Tupac Amaru, ubicado en la avenida del mismo nombre. Si alguien viene y trata de agarrarse a este fierro, vean lo que va a pasar. Simplemente se va a cortar las manos porque todos los pasos están totalmente oxidados. El gerente municipal de Chorrillos se lava las manos y responsabiliza a los encargados del área de mantenimiento de su distrito. Por eso me sorprende que no hayan hecho el mantenimiento oportuno y necesario, porque es una responsabilidad del área de servicios públicos de cerrajería y mantenimiento que debe hacerlo. ¿Y cuándo lo va a hacer entonces? No, ya se yo he dispuesto ahorita, estoy buscándolo al encargado, ese señor Panés, para que responda por eso. Dice que castigará al responsable, pero no dijo cuándo se dignarán a arreglar los juegos y evitar más accidentes y muertes. Bueno, dice el señor alcalde Miyashiro que esto es responsabilidad de la gerencia que está encargada del cuidado de los parques. Creo que él se olvida que él es el que tiene que estar a cargo de todas las gerencias. Pero vamos a hablar un poquito más de él y además de su sentido estético, que es realmente vienés, una cosa europea del siglo XIX. Pero antes vamos a ver cuál es el trato que el señor Miyashiro tiene para con los vecinos de este distrito, porque parece que anda un poquito destemplado, parece que anda un poquito afiebrado y que anda diciéndole algunas cosas un poquito subidas de tono a sus electores. Veamos.
queremos seguridad. Señor alcalde. Las 8 camionetas lo estamos cuidando. Señor, la camioneta tenemos cualquier cantidad de camionetas. Señor, pero si ahorita su funcionario no se... Que termine una. Hemos dado ya para que salgan, porque no tenían la placa. Hay trámite de la placa. Hace 15 días me puse placa, señor. Se han demorado 6 meses para poner placa. Puede ser. Postula, ya. Un duque inglés, el alcalde Miyashiro. La verdad es que si el presidente Kuczynski vuelve a tener una crisis en el gabinete, ahí tiene un canciller. Formidable su manera de dirigirse al público, formidable su manera de hacerse entender, de transmitir el mensaje. Postula, dice el hombre, además le echa ahí un ajo muy bien. La verdad es que nos recuerda porque es que Chorrillos se ha convertido en uno de los distritos con una estética más florida del país. Ha hecho de el kitsch pues su afloramiento estético absoluto. Y vamos a ver rápidamente algunas cuestiones sobre lo que el señor Miyashiro ha hecho desde esta alcaldía. Tenemos una foto en la que muestra la basura del distrito. Nos han mandado varios vecinos que dicen, vecino, mantén limpio tu distrito. No, pero parece que es un, digamos, cartel meramente enunciativo, semántico, porque parece que hay un basural más bien. Es el Escorial de Chorrillos, para definirlo bien de acuerdo con sus cánones estéticos. Tenemos otra foto. Esta es una foto que nos encantaría poder preguntarle al señor Miyashiro, que tendría que respondernos aquí si es que esto es cierto, porque nos dicen los vecinos de Chorrillos que esta es una foto del Día de la Madre, en donde él se encarga de hacer unos regalitos que le permiten luego poder acceder a elecciones. Ahora, importante sería que el señor Miyashiro pueda venir y decirnos si estas fotos que nos han mandado los vecinos son ciertas o no. El señor Miyashiro está invitado, pero no ha querido venir a conversar con nosotros. Yo ya estaba listo para que me diga que postule, pero no ha querido venir el señor. Entonces, de repente nos puede mandar una nota de prensa. Ahora, y con esta terminamos. Vean ustedes, este edificio es lo que se puede encontrar en cualquier definición de diccionario como un elefante blanco. Quien ha ido por Guaylas hacia el sur se ha encontrado con este edificio por 10 años. ¿Qué es? Es un misterio. Nadie tiene claro para qué se hizo ese edificio, nadie tiene claro para qué función ulterior fue concebido, nadie tiene clara su arquitectura, nadie tiene muy claro qué sucede con ese edificio. Entonces se inició una campaña ciudadana y el edificio ahora está como lo ven en pantalla. Lo que se hizo fue, muy a la peruana, se resolvió el problema poniéndole luna espejo. El problema es que todavía no sabemos qué hay adentro. O sea, lo que se ha hecho es que se le ha puesto un cascarón de luna de espejo, que es, por supuesto, una solución, digamos, insuficiente, y ha dejado el señor Miyashiro ahí el asunto. Ahora, fuera de esto, el señor Miyashiro ha puesto postes de luz que no alumbran, ha llenado la ciudad de unos pollos de cemento, y además hay una cantidad de vecinos que cada vez es más importante que se queja de malos manejos en su gestión. Entonces, simplemente queríamos hacer estas menciones e invitar al señor Miyashiro a venir, porque la verdad es que cuando el señor Acuña ha ido a decir a la municipalidad que su hijo ha muerto porque le cayó un arco encima, convirtiéndose en una víctima de una tragedia que va a marcar a esa familia para siempre, el señor Miyashiro ha salido a decir que más bien tienen que agradecerle por su gobierno y por lo formidable que ha sido la cantidad de obras que han hecho. Entonces creo que tendría el señor Miyashiro que revisar un poco mejor las maneras en cómo se dirige a la gente y sobre todo en un momento de dolor y de luto tan grande como este que se ha vivido. 3:10, hacemos el primer corte y regresamos con Renzo Reyardo para ver si le hace caso a Miyashiro y postula. 11 y 12 de la noche y estamos ahora sí con Renzo Reyardo, a quien le doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mijael? Renzo. Te felicito por este espacio que, bueno, no hemos podido estar antes, no he tenido la suerte de ser entrevistado por ti, pero bueno, éxitos. Te agradezco muchísimo por esas palabras generosas y hablando de nuevas etapas, quiero empezar por hacerte la pregunta que planteó con bastante énfasis el amigo Miyashiro. Postula, no vamos a decir en qué acaba, pero claro. Te hago la pregunta porque las encuestas a las que hemos tenido acceso y además hemos ido conociendo que los sondeos te favorecen, vas junto con Enrique Cornejo liderando la intención de voto. Esto en el Perú es todavía una foto, falta mucho. Por supuesto, por supuesto. Pero, muy prematuro, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y además, bien que mal, tienes una trayectoria política que ya es importante y has acumulado experiencia que podría permitirte tentar una posibilidad
frente a la alcaldía. Sí, bueno, yo tengo que agradecerle primero a la gente que apuesta por mí, por ponerme en las encuestas, no habiendo yo hecho ningún anuncio oficial de ser candidato. Porque lo vas a hacer aquí, naturalmente. No, todavía eso, como lo he dicho en distintas ocasiones y te lo reitero a ti, Mijael, no lo estoy contemplando por el momento. Se evaluará pero en su tampoco momento. descartando, imagino. No, tampoco descartando. Soy absolutamente transparente en decírtelo con claridad. Esto se evaluará en su momento. Lo que sí debo es de agradecerle a la gente por darme esa preferencia, esa aceptación. Lo tomo con muchísima humildad. Y la idea es ir a una justa electoral como la de Lima, con la responsabilidad del caso y con todo la plataforma que conlleva una elección de esta naturaleza, ¿no? Como partido sí te puedo decir que estamos trabajando arduamente. Soy secretario general de Perú Patria Segura y estamos preparando los mejores cuadros, estamos elaborando las listas distritales de los 43 distritos de la ciudad capital y por supuesto también algunas regiones del interior del país. No sé si vamos a poder participar en todas las regiones, pero sí estamos trabajando arduamente para tratar de tener la mayor cantidad de representantes, ¿no? Ahora, en el caso hipotético de que no seas tú quien encabeza la lista... Por Lima. Perú Patria Segura sí va a presentar un candidato. Sí, vamos a presentar candidato de todas maneras. Hay una primera decisión del Comité Ejecutivo Nacional del partido en la que se ha decidido no ir en alianzas, ir con nombre propio, ir con la S de Perú Patria Segura. Como ya participamos en el proceso electoral pasado, tenemos 3 alcaldes distritales del partido y de los 3 me enorgullezco en comunicar, y esto ya un sector del periodismo y de la población lo sabe, el primer alcalde de mayor reconocimiento es de Perú Patria Segura, que es el alcalde de San Miguel, Eduardo Blés. Así que por lo menos gestión existe, hay experiencia a nivel municipal y eso nos da mucha fortaleza para prepararnos de la mejor forma, ¿no? Ahora, si nos alejamos un poco entonces de los nombres de la candidatura y hablamos de la estructura orgánica del partido de Perú Patria Segura, ¿qué propuestas tienen para Lima? Bueno, más allá de quién sea el que las encabece, ¿no? ¿Qué ideas hay para la ciudad? Hay una serie de propuestas. Sabemos que el principal problema, evidentemente, en Lima y en el país es el de la inseguridad. Hemos hablado arduamente de este flagelo que nos está azotando. Hemos visto lo que ha sucedido recientemente en San Juan del Lurigancho con la pérdida de esta niña, que la verdad no hay palabras para, digamos, entender el dolor que debe estar sintiendo la familia y para deplorar este tipo de actos insanos y salvajes, ¿no? Ese es el principal problema. Está el problema del tránsito, hay una serie de proyectos, estamos trabajando con equipos muy profesionales, no puedo revelarlos lamentablemente todavía porque eso es parte un poco de la estrategia y queremos darlos a conocer más adelante, pero hay mucha gente que se nos está sumando, que evidentemente las encuestas también generan expectativa y profesionales de muy buen nivel están trabajando con nosotros para elaborar planes adecuados para sacar a la ciudad de la crisis en la que se encuentra. Lima está en crisis, no podemos ser ajenos a eso. Hay problemas de recuperación de espacios públicos que tiene que ver también y vinculados con la inseguridad, y en ese aspecto hay que darle un empuje enorme a la ciudad, ¿no? Ahora, yo quería Hay un tema de recursos, perdóname, Mijael, hay un tema de recursos que tampoco tiene la ciudad de Lima y que lamentablemente lo poco que había se ha otorgado al sector privado con los peajes. Lima es una región metropolitana y no se está administrando como región tampoco, solamente como una municipalidad. Lima tiene que ponerse los pantalones largos. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes y que tiene que gobernarse como una metrópoli. Claro. Ahora, yo quería hablar contigo del tema de seguridad ciudadana y lamentablemente empezar por el caso de la niña Jimena. Porque claro, es un caso que nos ha escarapelado la piel a todos los peruanos. El fin de semana, quienes hemos visto noticias, hemos sentido pues escozor de solamente escuchar a los padres de esta niña, que además es terrible porque la niña la deja en una comisaría para que haya un taller de pedrería. Exacto. ¿No? Y además el padre la recoge y la deja puntual martes y jueves. Y no vamos a entrar en detalles, por supuesto, pero tú tuviste una experiencia que gracias a Dios terminó mejor. Sí, por supuesto. Pero tú has tenido también que lidiar con la posibilidad de que tu familia se vea afectada por inseguridad de este tipo. Entonces, la pregunta que todos los limeños nos hacemos, y la verdad es que nos la hacemos con cada vez más convicción, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el macro problema de la inseguridad?
Acabas de dar en el clavo cuando dices macro problema, ¿no? Lo primero es que hay que entender y que el gobierno central tiene que entender que este es un problema macro, es un problema grande, es un problema multisectorial, es un problema multicausal. Yo la verdad que cuando veo a criaturas indefensas, niñas, niños víctimas de la inseguridad, ancianos inclusive, se me escarapela el cuerpo cada vez que veo noticias de esa naturaleza. Y te soy sincero, Mijael, prefiero no verlas. Prefiero cambiar de canal o prefiero hacer otra cosa porque siento tanta impotencia y tanta decepción de que no se haya hecho nada. Yo recuerdo cuando sucedió, lo acabas de mencionar, lo que pasó con mi familia. El presidente Ollanta en ese momento, creo que por una cuestión mediática más que por otra cosa, anunció la creación del Comité Nacional el CONASEC, el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana. Que corrió un poco la ola mediática, pero que no se tradujo en la práctica. Fue un show mediático, te lo digo con toda sinceridad. Fui parte del CONASEC, trabajamos arduamente, por lo menos quien habla, y algunos otros miembros que debo reconocer, por ejemplo, José Luis Pérez Guadalupe, que era jefe del INPE en aquel entonces. Ha estado con nosotros hace poco. Sí. Hacía un muy buen trabajo, muy buen papel, aportaba muchísimo en esas reuniones. Fueron 3 o 4 máximo, y luego se acabó el tema. No se reunieron más, no se sesionaban, no se tomaban decisiones, y la cosa se fue diluyendo, y ahí empecé a sentir una decepción tremenda, porque dije, si lo de mi hija Ariana ha pasado y se ha mediatizado de tal forma, creo que a partir de ese incidente tan duro para nosotros, que además te queda una secuela inmensa por siempre. Emocional, me imagino, claro. Es terrible el tema. Imagínate cuando pierdes, y en el caso de estos padres que deben de estar destruidos, a un hijo o a una niña, en este caso Fiorella me parece que es Jimena, es realmente impactante el asunto. Entonces, sentí mucha decepción, mucha frustración. ¿Sentiste que cruzaron? No lo puedo decir de esa forma ni de esa manera, pero sí sentí que fue mucho show el que se creó en ese momento, el que se planteó en ese momento. También sentí decepción en el Parlamento porque algunos de mis colegas, sin mencionar nombres ni mucho menos, consideraban que era de alguna forma hacerme un favor a mí cuando se planteaban proyectos de ley para salir de la situación en la que nos encontramos, claro, o por no lo menos veían para que el tema reducirla. era una cosa de alcance nacional, ¿no? Exactamente, ¿no? La mezquindad política de siempre. Nosotros planteamos en aquellas oportunidades cadena perpetua, penas muy severas para aquella persona que se atreva a, vamos a decir, a agredir física o psicológicamente a una criatura. A los menores de edad no se les puede tocar y la pena tiene que ser severísima. ¿Crees en la pena de muerte? Creo que es una medida que genera mucha polémica. Yo en la elección pasada, en la elección presidencial, planteaba que esta medida se debería de debatir en una consulta popular, que tendrías que tener claramente establecido en la cartilla de la consulta o en las cartillas, porque podría ser por etapas inclusive, previo debate por supuesto, los alcances de una decisión de esa naturaleza, las consecuencias de una decisión de esa naturaleza, empezando por la separación de los tratados y pactos internacionales, hasta lo que podría generar también a nivel de crear probablemente íconos en el AMPA, en la delincuencia, cuando el Estado tenga que ejecutar una sanción de esa naturaleza, de eliminar a un delincuente, a una persona prontuariada, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que hay que analizar. Reitero, para mí sería plantearlo a nivel popular, hacer una consulta o una serie de consultas alrededor de esta medida y evaluarlo para tratar de implementarlo en la medida que haya una serie de otras medidas más que la acompañen y que se puedan aplicar. Ahora, hay una paradoja con la opinión mayoritaria en el Perú con respecto a la pena de muerte y justamente a la posibilidad plebiscitaria, porque es curioso, la gran mayoría de los peruanos creen en la pena de muerte, pero la gran mayoría de los peruanos no confían en el Poder Judicial. Claro. Entonces ahí uno se puede plantear una segunda pregunta, que es, más allá de, digamos, la estructura moral desde la que podemos decir yo creo o no en la pena de muerte, toca plantearse, ¿crees en la pena de muerte en el Perú? Claro. Porque estos jueces que no tienen la confianza de la ciudadanía son los que van a terminar ejecutando las sentencias. Absolutamente de acuerdo. Cuando tienes un sistema deficiente, cuando tienes una justicia débil y que probablemente esa razón por la que tenemos una justicia débil hace que tengamos instituciones débiles también y que tengamos delincuencia organizada y todo lo que estamos viendo, corrupción prácticamente metida en las organizaciones políticas,
porque hay una justicia que no está presente, que no hace bien su trabajo. Entonces, evidentemente hay que hacer una reorganización del Poder Judicial, como siempre se ha dicho. Por eso yo te hablaba de que esta medida tendría que ir acompañada de medidas estructurales, ¿no? Medidas realmente que generen un cambio en el Estado. Ahora, que no es fácil, que no tienes mayoría en el Congreso, que es un tema de mucho debate, de mucha polémica, tiene que haber reforma constitucional. Hoy hay un Congreso cada vez más fragmentado, empezaron más sólidos y se siguen fragmentando, se siguen dividiendo los grupos. Entonces, estas reformas son casi inviables o por lo menos muy lejanas, ¿no? Ahora, más allá de lo que se intentó hacer desde el sector público y desde tu rol como congresista en el momento en el que esta tragedia afectara a tu familia, en tu actividad privada te has vinculado mucho con el tema, con el programa que diriges y has tenido mucho contacto con la policía. Mucho, Y hay una cosa que a mí me parece bien importante que de repente nos cuentes y que expliques, que es que muchas veces se le endilga a la Policía Nacional del Perú el 100% de la responsabilidad frente a la delincuencia. Y quienes hemos tenido por lo menos la oportunidad de hacer, yo lo digo desde fuera, periodismo por lo menos, policial, sabemos que muchas veces la policía agarra a los delincuentes. Y el problema no pasa por la policía, y son muy pasa profesionales. por la fiscalía y pasa por judicial, supuesto, ¿no? porque es un tema muy amplio, ¿no? Fíjate, Mijael, yo a la policía le tengo un reconocimiento inmenso. Yo a la policía, al efectivo policial que me custodiaba en ese momento, que custodiaba a mi esposa y que hasta ahora trabaja conmigo, le debo la vida de mi hija y le debo la vida de mi esposa también. A los señores miembros de la policía que capturaron a toda la banda delincuencial, también les debo mi enorme agradecimiento, eterno agradecimiento. El día que yo me muera, me iré a la tumba agradecido por lo que hizo la policía en mi caso particular. Pero también debo decirlo con toda claridad que la policía es muy eficiente cuando hacemos esas capturas que se muestran en televisión. Son capturas reales. Aquí no hay nada montado, es la historia de la vida real, de lo que sucede diariamente en nuestras calles. La microcomercialización de droga, los robos y asaltos a mano armada, constantemente. Y nosotros vamos con una cámara en el patrullero arriesgando la vida también del equipo de alto al crimen, pero lo que queremos es mostrar una policía eficiente para que eso genere en la sociedad confianza, ¿no? Una confianza que le hemos perdido. Que es un granito de arena, sin ninguna duda, porque esa confianza debería de ser pues, a nivel gubernamental, debería de ser a nivel de todo el país. Pero también le generamos confianza a esos grupos de la policía que trabajan palmo a palmo con nosotros y que también les gusta verse capturando delincuentes. Entonces, tengo que agradecerle a los equipos de la policía con los que trabajamos por su sacrificio, porque fíjate, con poca logística, con muy bajos recursos, hacen un muy buen trabajo. Hay muy buena inteligencia en la policía. Lo que sucede es que estamos inmersos en un sistema, lamentablemente, que cada vez se corrompe más, que hay malos elementos, no solamente en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y, ¿por qué no?, en los gobiernos regionales, en los distritos del país. Alcaldes metidos en y también en mafias el Parlamento. cayendo, ¿no? Entonces, realmente tenemos que mejorar a los partidos políticos. Los partidos políticos son los que finalmente llevan a las autoridades y a partir de esas autoridades escoger bien, tener buenos ministros y por supuesto tener buenos elementos en las distintas instituciones del país, ¿no? Renzo, acá un televidente nos hace una pregunta que me pide que te traslade y me parece una pregunta inteligente e interesante. Él dice, para administrar una metrópoli como Lima se hace imposible con 43 distritos, es decir, 43 alcaldes. Totalmente de acuerdo. Hace 10 años en los debates sobre la ciudad se proponía reducir y redefinir la división administrativa como los casos de Bogotá o Cali. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Lo comenté en la campaña electoral anterior y absolutamente de acuerdo con el televidente. Tenemos aquí 43 señores feudales en los distritos de la ciudad capital, por lo menos, y tenemos más de 1.800 distritos a nivel nacional. Sí, entonces no puedes tener tantas autoridades, Mijael, porque lo que sucede en un distrito como el que nos encontramos ahora, en el distrito limítrofe puede ser absolutamente distinto. Tú tienes que sacar una licencia de funcionamiento para abrir una bodega y las condiciones en el distrito, y a veces hay distritos que limitan calle de por medio, y en la calle de enfrente son otras las condiciones. Entonces las reglas de juego están dadas de acuerdo al interés de cada distrito y por supuesto de cada autoridad, que es el alcalde, la más alta autoridad de la jurisdicción. Además, en temas de seguridad, que es el principal problema, detienes a un delincuente en un distrito y en el otro distrito las cosas son distintas. Fíjate, en el Congreso nosotros aprobamos las leyes, se aprueban las leyes nacionales.
Una ley nacional, en muchas ocasiones, está por debajo de una ordenanza distrital de un distrito muy pequeño. Vamos a poner cualquier ejemplo en cualquier parte del país. Eso no es posible, porque ahí estamos encontrándonos pleitos de Estado contra Estado, o los famosos problemas limítrofes que han habido en distintas En la zonas, ciudad, claro. no solamente en Lima, ¿no? Sino también Arequipa, Moquegua, ¿no? en partes, Regiones. digamos, alejadas de la ciudad capital. Y siempre el mismo problema. No se ponen de acuerdo. Es una vergüenza realmente. Y ya ni qué decir enfrentamientos entre poderes de Estado. Pero esto de los distritos es fundamental que se creen las... Bueno, en el caso regional, las macroregiones, y aquí reducirlo a 6 o 7 regiones que coordinen directamente con la municipalidad metropolitana, ¿no? ¿Y cuál crees que debe ser el rol que Serenazgo, que la figura del Serenazgo debe jugar dentro del esquema de lucha contra el crimen? Porque sin duda tienen un papel importante también. Nosotros hemos hablado también en la elección pasada de crear una policía municipal, que ésta se dedique fundamentalmente a los delitos menores. Y esto es una base que se ha revisado sobre la base que se ha revisado en Buenos Aires, en Río de Janeiro, inclusive en algunas ciudades de los Estados Unidos. Pero ahí tenemos 3 países, perdona, Renzo, que te interrumpa, que tienen una estructura distinta porque son 3 países federales. Sí, ¿no? O sea, correcto. tanto Argentina como Brasil y Estados Unidos Sí, son repúblicas federativas. Pero en Argentina, solamente entiendo que en la ciudad de Buenos Aires se crea esta policía municipal que tuvo excelentes resultados, Mijael. Fue cuando Macri justamente era gobernador de la Gran Buenos Aires. Y esta policía actuaba y además preparada con mucha eficiencia, con muchos recursos, logística, y se dedicaban básicamente a estos delitos menores y al tema del tránsito, que es lo que aquí también se tendría que hacer. El tránsito tiene que estar en manos de la municipalidad, metropolitana, por ejemplo. Y además, y los inspectores municipales no pueden ser vejados, como son vejados todos los días en pantalla. Es un maltrato y no tienen ninguna autoridad. Entonces, yo creo que la policía metropolitana es a lo que debemos de aspirar. Se tiene que hacer alguna coordinación con el Poder Ejecutivo. Hay una ley orgánica del Poder Ejecutivo que contempla que la policía en general como concepto es una institución nacional, pero se podrían generar los mecanismos legales para que esto se pueda implementar y articular. Y finalmente el serenazgo yo creo que en el tiempo debería ir quedando sin efecto porque es una fuerza que hoy por hoy sirve de forma disuasiva, sí, es útil para algunos temas, pero en términos generales creo que no es un gran aporte, por lo menos para controlar las calles en lo que a inseguridad se refiere, ¿no? ¿Qué opinión tienes de la gestión de Castañeda? Mira, Lucho Castañeda creo que en su primer periodo hizo un buen trabajo básicamente en infraestructura. Creo que hoy la ciudad está ausente de autoridad. Me parece que no se ve una mano que dirija los destinos de la ciudad, no solamente en el aspecto de las obras que han quedado inconclusas, producto de una serie de situaciones que se han generado, por ejemplo, lo del tema de Odebrecht, sino también porque se ve mucho desorden. Yo siento que la ciudad está fuera de control y no hay ninguna coordinación tampoco con los municipios locales, que es lo que hay en este momento y se tiene que trabajar por lo menos hasta que esto cambie de forma coordinada con ellos. Entonces, siento que está ajeno a tomar el control de la ciudad capital, ¿no? Y fuera del tema de quien hoy día ostenta el control de la ciudad, ¿cómo ves el resto de posibles candidaturas? Dejemos de lado la posibilidad de la tuya. Bueno, sé que Enrique Cornejo está postulando, está el Pastor Lay, hay un grupo de personas son personas ahí que nutrido. tienen una trayectoria reconocida en casi todos los casos. El Pastor Lay ha sido colega conmigo durante 2 periodos y por supuesto tengo el mejor de los conceptos de él. Una persona muy reconocida, con su probada honestidad. Enrique Cornejo también tiene experiencia, ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, por lo menos en ese aspecto tiene experiencia y ha participado en la elección pasada, aparentemente, ¿no? Podría no llegar a él, eso no se sabe. Podría, no se sabe. No se sabe, yo no sé qué venga más adelante con Enrique. Por supuesto, espero que no lo afecte, por el bien de él, por el bien de los limeños, en la medida en que él ya ha anunciado una candidatura al sillón municipal. Y luego tienes algunos otros candidatos distritales que entiendo por no podérseles permitir la reelección, están pretendiendo aspirar al sillón municipal de Lima Metropolitana. ¿Y te parece que ese es un buen argumento? Bueno, pero todo parece ser que es por eso, ¿no? No, claro, pero digo, a ver,
yo creo que el argumento que tendría que llevar un candidato a buscar gobernar una ciudad de 10 millones de personas no tendría que ser Por que supuesto. la cuota de poder se acaba en un distrito. Tendría que ser una vocación real de servir a la ciudad Por completa. supuesto, ¿no? pero es evidente que cómo uno se puede explicar que tantos candidatos distritales, ahora que no pueden ser reelegidos, aspiren a ser elegidos por Lima Metropolitana, ¿no? Todo parece indicar que esa es una razón de fuerza y en todo caso cada quien tendrá su propio mensaje, tendrá sus propias estrategias y sus propios argumentos. Yo interpreto como que es una pretendida aspiración a mantener, digamos, ciertos espacios en una elección como la de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que, bueno, tienen que participar en el proceso, ¿no? Bien, y para terminar, una pregunta rapidita que no tiene nada que ver con seguridad ni con la alcaldía, sino con el contexto político del que, por supuesto, conoces. Sí, claro. ¿Crees que PPK debe renunciar? Está en una situación muy difícil, Mijael. Se están cocinando un par de vacancias que he escuchado ya están listas y ya presentadas para ser la va a apoyar. debatidas y posteriormente tal vez aprobadas si es que cuentan con los votos. Yo creo que el presidente no debería llegar a esas instancias. Creo que no podríamos aceptar los peruanos un maltrato de esa naturaleza y que él tome conciencia de lo que se va a venir y renuncie antes de que esto genere más zozobra, más inestabilidad, más preocupación, no solamente de los peruanos y de la población en su conjunto, sino también de quienes apuestan por el Perú, quienes invierten en el Perú, necesitan también reglas claras y no estar pensando solamente en la crisis política y en la crisis política y no crecemos como país. Aquí estamos asistiendo constantemente a un debate de corrupción, de problemas entre los grupos y de pronto los problemas importantes se siguen dejando de lado. La inseguridad nos sigue matando a los peruanos. Y el frío, y la anemia, y el hambre, y la falta de salud. Y todo lo que pasa en el interior del país también, ¿no? Entonces, hay que tomar algunas decisiones. Yo espero que lo de la vacancia no prospere, pero si eso, porque se sabe, ¿no? Los días previos, se conoce ya cuando cuentan con los votos. Si eso parece ser una realidad, creo que el presidente tendría que tomar una medida drástica, dura, difícil, pero tal vez necesaria para los peruanos, ¿no? Bien, Renzo, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, Mijael. Mucho por haber venido. Mío. Estoy seguro que vamos a volver a conversar por supuesto en esta que sí. campaña. Bueno, que ya tocará ver si participas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Gracias, Mijael. Tengas buenas noches. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con un debate, señores. Corte y volvemos. Bueno, señores, bienvenidos de vuelta a Contacto de Verano. Ya estamos aquí con dos importantes abogados. Está con nosotros Jaime Delgado, que ha sido congresista de la República. Él además ha sido abogado que tiene una trayectoria importante en defensa del consumidor y en cuestiones regulatorias. Y también nos acompaña Andrés Calderón, que es también abogado, es periodista del Diario del Comercio, pero él, antes de ser periodista, tuvo también una trayectoria importante dentro del Indecopi, donde también ha trabajado el señor Delgado, y tiene también una formación en Derecho Regulatorio, que creo que va a ser interesante escuchar. Voy a plantear el tema y yo me quedo aquí en calidad de moderador. Vean ustedes, se ha planteado la posibilidad de que a raíz de esta compra que concentra a un buen porcentaje de las cadenas de farmacias en manos de un solo jugador, de un solo agente económico, se ha planteado, lo ha dicho el congresista Velázquez Quisquén, que lamentablemente no nos ha podido acompañar, espero que pueda estar aquí mañana, ha planteado la posibilidad de regular ciertos precios. Es decir, que el Estado ponga un tope a algunos precios de algunos medicamentos y que además se evite que quienes ostentan una posición monopólica puedan abusar de esta. Así está el partido y tenemos argumentos a favor y en contra. Empezamos con el congresista Delgado y sus posiciones, por favor. Mira, yo creo en la libre competencia, porque la libre competencia es esencial para la protección del consumidor. La libre competencia es derecho de elegir y derecho de elegir para el consumidor es sagrado. Así que no es un tema de creo en la libre competencia o no, porque eso es incuestionable. Pero donde no existe competencia y tú te quedas quieto y no haces nada, o eres ingenuo o es que estás protegiendo algunos intereses. Y en el mercado de medicamentos es clarísimo que no existe competencia. Y no es un tema de Perú, es un tema internacional. Entonces, el no hacer nada significa que estás protegiendo a alguien o eres demasiado ingenuo. Y esta discusión en el mundo ha sido amplia y se ha superado, por lo menos en el nivel académico, existe consenso sobre que aquí no hay competencia. ¿De acuerdo? Entonces, basado en eso, yo creo que es importante
iniciar un proceso de discusión abierta, sincera y desprejuiciada. O sea, con la mente abierta y pensando en los intereses del país y en los intereses del consumidor, porque los precios que estamos pagando aquí en el Perú no solo que son altísimos si los comparamos a nivel internacional, sino que son inmorales. Y es inmoral que estemos sacrificando a la gente más pobre, a la gente que tiene que sacar de su bolsillo para costear sus medicamentos, precios que lo pueden llevar a la bancarrota cuando son enfermedades graves o crónicas, y eso es lo que está sucediendo hoy. Entonces, el decir, no, libre mercado, porque soy un liberal, qué sé yo, mira, no hay espacio para ese tipo de fundamentalismo, porque en estas circunstancias creo que es evidente, y más aún con este nivel de concentración, de que esto va a causar mucho daño a este sector, mucho daño a la economía, al mercado y esencialmente a los consumidores y a la salud. Bien, ha quedado entonces planteada la posición de Jaime Delgado y ha dicho que para defender este liberalismo, que sería la posición contraria, hay que ser un fundamentalista. ¿Es un fundamentalista Andrés Calderón? Gracias, Mijael, primero por la invitación y por invitarme a participar del debate con el excongresista Delgado, a quien agradezco también que haya planteado en esos términos tan claros la posición, lo cual me permite a mí discrepar con igual de claridad en lo que él está planteando. Yo creo en la libre competencia, pero en la verdadera libre competencia. Y la verdadera libre competencia no es una en la cual cuando presumes, porque creo que el congresista Delgado está presumiendo algo, que no existe competencia, la solucionas interviniendo inmediatamente y regulando los precios. Si crees que no existe suficiente competencia, la solución es fomentas más competencia. Logras que participen más agentes en el mercado y buscas que, de esta forma el beneficio que pueden tener los consumidores, que es mayores productos y menores precios, sea algo permanente y no sea solamente un parche artificial que le ha puesto el Estado por un determinado momento y que eventualmente va a generar mayores perjuicios, en particular la escasez. Cuando tú regulas un precio porque crees que no existe suficiente competencia y le pones un precio que evidentemente es falible, lo que puede pasar es que si tú pones un precio demasiado bajo, vas a generar escasez. Si pones un precio demasiado alto, vas a generar sobreoferta. En ninguno de los dos casos, o sea, tienes más posibilidades de fallarle a que realmente de atinarle y lograr esta mentada satisfacción del consumidor. Y creo, decía que el excongresista está presumiendo que no existe competencia, porque está hablando de algo que quienes hemos trabajado en temas de competencia sabemos que no puede hacer, que es hablar del mercado farmacéutico. No existe un solo mercado farmacéutico, existen tantos mercados o pueden existir tantos mercados como podrían existir tantas moléculas farmacéuticas o por lo menos sustitutos que compitan con relación a cada una de estos fármacos. Y ahí lo que necesitamos ver es, oye, mirar en qué mercados efectivamente no hay competencia y en qué otros mercados sí, porque yo apostaría que hay muchos mercados en los cuales realmente el problema de precios altos no lo es tanto. Y en aquellos mercados donde el precio sí puede ser muy elevado, sí tiene el Estado otras formas de intervención distintas a la de regulación de precios, que es lo que ha propuesto el congresista Velázquez Quezquén, que podrían ser tanto más efectivas y respecto a las cuales podemos conversar, si quieres, en un momento. Sí, ahora, congresista, cuando usted dice que no hay competencia y el doctor Calderón responde que esa es una presunción, ¿a qué se refiere usted cuando dice que no hay competencia? Es una falacia, ¿no? Porque hay que, o sea, cuando yo voy al mercado a comprar una camisa y encuentro 20 marcas de camisa y 20 colores, y 20 modelos, finalmente estoy tomando la decisión yo. En medicamentos no es el consumidor el que está tomando la decisión. Es un mercado con algunas deformaciones, o en todo caso algunas características diferentes a otros mercados. A ver, ¿quién toma la decisión sobre un medicamento? ¿El usuario? No, la toma el médico. Generalmente el médico está influenciado por la industria. Tú sabes la cantidad de dinero que mueve este mercado dando beneficios a los médicos, no a todos, por cierto, porque hay muy buenos médicos que no se prestan a esto. Viajes, becas, bonos. Disculpe, es tan sofisticado. Habla usted, para entender bien el debate, habla usted ahí de los medicamentos prescritos.
Pero claro, o sea, cuando una persona tiene un problema va al médico y el médico le va a prescribir un medicamento. Y a pesar de que la ley establece que tiene que ponerse el nombre genérico o la denominación común internacional, o sea, los médicos siempre están direccionando hacia una marca determinada. Entonces, ese direccionamiento ya te privó de tu derecho de elegir, entre comillas, en un mercado de libre competencia. ¿De acuerdo? Ahora, lo que se mueve en este mercado son millones de soles en direccionamiento. O sea, cuando denunciábamos el tema de los colegios que pagaban al director una comisión para la venta de las enciclopedias y todo eso, esto es peor lo que sucede en este mercado y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Luego, comprar medicamentos es una cosa compleja porque los laboratorios van diversificándose y haciendo presentaciones cada vez más diversas del producto, de tal manera que en una farmacia puedes tener 5.000 ítems. O sea, lo que han hecho muchos países, oye, aclaremos la situación. Esta es la lista de medicamentos y mientras más te diversifiques con variantes, qué sé yo, que no tiene ningún sentido, estás confundiendo al consumidor. Por otro lado, tenemos las patentes. En el caso de las patentes, tú sabes que es un monopolio. Es un monopolio que se le da al inventor de una molécula. Una patente que cuando yo comencé a estudiar Derecho era de 10 años, ahora son 20 años y cada día tiende a crecer. El Perú jamás se ha atrevido a dar licencias obligatorias, que nuestra legislación lo permite y que cualquier país lo permite, frente a los abusos que cometen algunos laboratorios con precios que son inalcanzables para la gente. Y yo te ¿Cómo puedo sabe seguir. usted, congresista, cuándo un precio es alcanzable y cuándo no? Comparemos el caso del atazanavir. El atazanavir es un antirretroviral que en Bolivia ha estado costando 50 centavos y aquí $10, por ejemplo. O sea, mira, cuando se dice vas a regular precios y vas a generar escasez, dígame en qué país donde se regulan precios ha generado escasez. ¿Colombia? ¿Brasil? Acá tenemos un país vecino, Brasil. Hace 16 años tienen un sistema de regulación de precios y cuando ellos ven, los brasileros, oye, empresa, mira, este producto en Australia lo estás vendiendo en 10 centavos, ¿por qué a mí me lo estás vendiendo en 4? ¿Sabes qué? A partir de mañana me lo pones en 10 centavos. ¿Qué te parece? O sea, el quedarse de manos cruzadas diciendo es el mercado el que lo va a regular, mira, repito, o es ingenuidad o estamos protegiendo a alguien. Intereses. Bueno, yo me he prometido no meterme en el debate, así que traslado la pregunta de si la regulación genera escasez. Yo cada estoy de árbitro, así que... Bueno, no sé, viene dentro de poco un presidente que le encanta la regulación y que es ciego a la escasez. Tal vez durante esa ocasión, mientras varios seguramente estaremos marchando diciéndole varias cosas a Nicolás Maduro, el ex congresista podría agradecerle a Nicolás Maduro y decirle, bueno, en el mercado venezolano no hay escasez y a pesar de que existe regulación de precios. Más bien creo que son malos ejemplos los de Brasil y los de Colombia. Donde la regulación está funcionando. Ver, déjame terminar con la idea. Más bien creo que con Brasil y Colombia y regresamos justo. Creo que más bien los ejemplos que está poniendo el ex congresista son malos, porque en realidad lo que acá se está planteando en el Perú es una regulación de precio al consumidor final. La regulación de precios en otros países, en donde existe, en la gran mayoría no son regulación de precios del producto final y no es una regulación, es decir, farmacia tú solamente puedes cobrar esto y no le puedes cobrar tanto, no le puedes cobrar tanto más al consumidor. La mayor parte de regulación de precios en el mercado farmacéutico existe para qué, Mijael, para las compras públicas, es decir, para el dinero que el Estado va a destinar a comprarle a los grandes laboratorios. ¿De qué forma? Por un lado, fijándole directamente el precio cuando ellos van a hacer la compra, o en segundo lugar, cuando hay reembolso. Es decir, cuando un consumidor que es asegurado del seguro público va y le dice, tiene una receta, compra un medicamento, y dicen, ok, el medicamento cuesta, digamos, $1, pero el seguro me permite reembolso hasta 70 centavos de dólar. Entonces voy y le digo, oye, al laboratorio, a la farmacia,
yo te puedo pagar hasta 70 centavos de dólar. Esos 30 centavos adicionales tendrán que salir del bolsillo del consumidor, o si quiere, el laboratorio se lo venderá a 70 centavos de dólar y luego puede ir con esa receta, podrá ir, voltear al Estado y decirle, oye, págame esto, devuélveme esto porque tú eres el asegurador. En la mayor parte de casos pasa eso, y creo que ese es el defecto del proyecto de Javier Velázquez Quesquén, que ni siquiera se ha tomado el trabajo de entender bien cómo funciona la regulación de precios en otros lados. Porque si a mí me preguntas, Mijael, oye, el Estado debería hacer un correcto estudio para saber cuánto paga a los laboratorios farmacéuticos o a las grandes droguerías por comprar los medicamentos, sí, debería ser un buen estudio y no debería pagarle lo que se le antojen a lo que le están pidiendo. Pero no es lo mismo que plantear, oye, vamos a regular el precio de todos los medicamentos que a mí se me ocurra en los puntos de venta al consumidor final. Y eso no es lo que pasa. O sea, la diferencia es que hay una regulación que es al Estado y otra que es al consumidor final. La regulación es principalmente al gran comprador. El gran comprador acá en el Perú también es el Estado. Te pido, Andrés, un favor inmenso. Vamos a regresar con ese tema y tenemos para escuchar un par más de argumentos de cada lado de la mesa, pero tenemos que hacer un corte. Así que hacemos un corte y volvemos con esta discusión de a dónde va la regulación en los medicamentos. Corte y volvemos. Bien, estamos de vuelta con este debate que está bien interesante, pero hay un tuitero que está viendo el programa y que ha planteado una pregunta que vamos a poner en la mesa. Yo voy a leerla rápidamente para que nuestros invitados puedan discutirla. Nos preguntan, y la pregunta es para los dos por supuesto, ¿cómo se justifica la compra de un competidor para obtener una posición de dominio? ¿En qué país se permite eso? ¿Existe un vacío legal o no? ¿Hay que corregirlo o no? Jaime Delgado. Bueno, yo soy autor del proyecto de ley de evaluación de fusiones y concentraciones económicas. La mayoría de países del mundo cuenta con esta legislación y no es una herramienta del amigo Maduro, como dice acá nuestro invitado. O sea, precisamente creo que Venezuela es que no tiene ese régimen de defensa de la libre competencia en su país. Bueno, claro, porque el Estado dueño todo, ¿no? El régimen de evaluación de fusiones y concentraciones es precisamente para preservar la libre competencia y evitar una abusiva concentración monopólica, ¿de acuerdo? Entonces, el país necesita eso. Menos mal está generando consenso. Creo que hay 2 o 3 personas que son las únicas que se han quedado ahí medias aisladas frente a una posición dogmática que ya no tiene ningún eco y no es respetada a nivel internacional. Entonces, sí necesitamos un régimen de evaluación de fusiones y concentraciones económicas, no para prohibirlas, porque la mayoría de fusiones y concentraciones son parte normal del desarrollo y crecimiento de los mercados. Solamente en aquellos casos donde una fusión o concentración pueda afectar estructuras competitivas, deberá ser evaluada, eventualmente aprobada o rechazada o aprobada con condiciones. Pero ex ante. Ex ante, como sucede en todas partes del mundo, ¿de acuerdo? Ahora, con relación a qué tipo de regulación debemos pensar para el mercado farmacéutico, yo comienzo diciendo lo que dije al principio. Vamos con la mente abierta a una discusión. Lo que dice nuestro invitado, colega aquí, es, que ahí mismo saca Maduro, que tú... Por favor, yo no estoy... Es más, rechazo el actual régimen de Maduro por ser abusivo, dictatorial, prepotente y todo. O sea, pero viene con... O sea, fíjate el tipo de argumento que se plantea. ¿Por qué? Porque ya tiene un esquema, o por ingenuidad o por intereses. Aquí vayamos a una discusión abierta, pensando en el país, pensando en nuestro mercado, pensando en los consumidores y pensando en la salud. Pero lo que nos está diciendo, no hay ningún... Yo no he planteado qué tipo de regulación es la que tiene que haber. Lo que estoy diciendo, vamos a discutir este tema públicamente, abiertamente, para hacer lo que más conviene al país. No, lo estamos haciendo, sí, congresista. pero ha planteado malos ejemplos, ¿no? O sea, ha planteado ejemplos de regulación de precios al consumidor final como si en verdad existieran y en verdad no lo son. Y el mismo congresista ha dicho, veamos, el ex congresista señaló, veamos algún país donde la regulación de precios ha producido escasez, y ahí es ahí donde cogemos el ejemplo de Venezuela, donde la semana pasada falleció un ex dirigente estudiantil por no tener acceso a medicamentos para combatir la bronquitis. Yo te planteo el caso de Brasil, por ejemplo. Es un caso de regulación del precio final al consumidor, como le acabo de comentar, y que es lo que se está proponiendo aquí. Entonces, si queremos hablar de regulación y queremos hablar
en realidad, sin ideologías, hay que conocer la regulación y hay que entenderla bien antes de sacar algún tipo de propuestas. Y creo que el proyecto de ley... Usted es el experto, entonces, y creo que el proyecto de ley de Javier Javier Velázquez Quequén es muy malo en ese sentido. Yo no propondría una regulación de precios. Si quieren, yo creo que sí es un problema garantizar, es un problema que el Estado actualmente no garantiza suficiente acceso a medicamentos y suficiente acceso a la salud de las personas. Eso sí es un problema. ¿Cómo se puede combatir? Creo que hay varias otras herramientas. Está la promoción de genéricos, está la importación de medicamentos de países donde se comercializa de forma más barata y está mejoras en las compras estatales, porque finalmente aquí donde debería haber una intervención eventualmente y donde debería haber en todo caso un subsidio a los consumidores de menores recursos son precisamente a los que están asegurados bajo el sistema público. No creo yo que debamos regular y controlar los precios ni subsidiarle a aquellas personas que sí tienen capacidad de acceso. Sí, ¿no? Para acotar un poquito el debate congresista, le hago una pregunta. ¿Usted cree que debería haber precio techo para algunos medicamentos? Yo creo que tendríamos que establecer un sistema de regulación con los mejores estándares internacionales. O sea, coger las experiencias más exitosas en el mundo para evitar caer en la situación de extremos que produzcas escasez, extremos que produzcas sobreoferta. No sé, mi pregunta es concreta, congresista. Pero vamos, ¿cree que hay medicamentos que deben costar yo creo que el Estado no puede estar ausente de esto, porque la salud no es simplemente un servicio o un producto que tú tienes dinero, vives, sobrevives, tú no, entonces te mueres. No, o sea, el Estado no puede permitir eso. O sea, tenemos mucha gente que está muriendo porque no tiene acceso al medicamento. Entonces, desde el Estado se tendría que garantizar mecanismos para que la gente no muera simplemente porque no tiene dinero para comprar un medicamento. Eso es inmoral. Y tendríamos que hacer, no solamente en la política de regulación de los precios, sino un conjunto de situaciones para que desde el Estado se atienda a esto. O sea, porque finalmente el Estado, al final, tarde o temprano, va a asumir estos costos. Fíjate, los costos que está asumiendo en este momento por la insuficiencia renal, por las diálisis. Todo el mundo tiene que meterse a salud porque no tiene otra alternativa para asumirlo directamente. El problema. O sea, congresista, lo interrumpo un segundo. Tenemos otra pregunta de un televidente que es un comentario que nos va a permitir cerrar esta discusión. Vamos a leerlo. Dice, esta creo que va más dirigida al doctor Calderón, si deben regular el precio de las medicinas, en especial de las enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, crónicas pulmonares, así como las gotas oftálmicas que tienen precios inaccesibles en las farmacias. Plantea el televidente, ¿qué tienes que decir a esto? Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado en este caso es garantizar el acceso a tratamientos y a medicinas para la gente de menores recursos. Y eso lo debería hacer. Hay una investigación que se publicó el lunes en el Comercio en el que evidencia que la disponibilidad de medicamentos en los institutos de salud públicos no es óptima ni siquiera en el 2% de los hospitales o centros de atención. A eso deberíamos atender, a eso deberíamos preocuparnos. Y eventualmente, por ejemplo, si es que planteáramos subsidios directos a los consumidores, es decir, para que las personas que no tienen recursos puedan acceder a ellos, hagámoslo, pero focalizado ¿Cómo subsidio a la demanda? Subsidio a la demanda. Focalizado a los consumidores, o sea, puede ser a la demanda o puede ser de manera indirecta bajo un sistema de vouchers, ¿no? Pero hagámoslo para las personas que efectivamente tienen menos recursos. No planteemos una regulación de precios con carácter general, que lo que va a hacer es a generar ese efecto inmoral del cual hablaba el señor Delgado. ¿En qué consiste? En generar escasez, en generar que los precios se disparen porque no hay suficiente disponibilidad de soluciones para estas personas. Bueno, creo que nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Me sorprende, digamos, ahora que digamos, se ha flexibilizado un poco en el sentido, entremos a la discusión. ¿Necesitamos regulación? Sí, necesitamos regulación, porque quedarnos de brazos cruzados en esto, no, esa no es la opción. Necesitamos una regulación distinta a la que está planteando el señor Delgado probablemente. Pero por favor, muy distinta. Pero ese es el fundamentalismo, ¿no es cierto? Vayamos con la mente abierta, desprejuiciada y no protejamos intereses, que es lo que parece que se está protegiendo. Bien, doctor Delgado, Andrés, yo les agradezco mucho por haber venido. Ha sido una discusión interesante, por lo menos ha ayudado a que quienes no tenían una opinión formada se la formen. Esto ha sido todo por hoy, son las 12 de la noche, así que tenemos que dejar aquí el programa. Nos vemos mañana a las 11. Ustedes nos acompañan también. Mañana tengan buenas noches.